yo voy a hacer esta presentación con una mezcla de palabras en portugués y español. Esto constituye el dialecto portuñol. Voy a pedir a ustedes un poco de esfuerzo para que comprendan esta presentación. Bueno, esta charla va a tener la siguiente secuencia de presentación. Voy a hablar un poco primeramente de la evolución de las recomendaciones de fertilizantes para arroz en Río Grande do Sul y su relación con los avances en rendimiento en el departamento, en el estado. Después voy a hablar de este software que compila estas informaciones que nosotros hemos validado de recomendación de fertilizantes y considera también ahí algunos otros factores que influencian sobre la respuesta de arroz a fertilizantes. Y terminamos hablando un poco de la influencia de la rotación de cultivos e integración de agricultura pecuaria en este contexto de recomendación para arroz en Río Grande do Sul. Bueno, yo voy a empezar. Entonces yo voy con el mouse. Bueno, si miramos la dinámica o la evolución de los rendimientos en Río Grande do Sul desde los años 60, 70 hasta hoy, nosotros podemos mirar acá que tenemos tres patamares distintos de productividad. De los 70 a los 80 los promedios de rendimiento eran como 3.6 toneladas por hectárea. Después del lanzamiento de la variedad moderna BR IRGA 409, variedad de ciclo bajo con alto potencial productivo, los rendimientos promedios saltaron ahí para alrededor de 5 toneladas por hectárea. Y hoy nos estamos en un patamar de productividad de 7.5, 7.8 toneladas por hectárea. Y este fenómeno de incremento de productividad empezó en los años 2001, 2002, 2003, con la coincidencia del lanzamiento de diferentes tecnologías, como la tecnología Clearfield, que ustedes conocen bien, juntamente el proyecto DES, que es un proyecto de transferencia de tecnología, el proyecto que fue una parcería entre IRGA, FLAR y CFC, un proyecto de 3 años en Rio Grande do Sul, también enfocado en transferencia de tecnología y el manejo integrado del cultivo de arroz. Entonces, todos esos acontecimientos acá, todos esos contribuyeron para que en 5 años nuestros rendimientos promedios en Río Grande do Sul saltasen de 5 toneladas para 7.5 toneladas por hectárea en 1 millón de hectáreas. Entonces, eso fue un fenómeno que es un case de suceso en transferencia de tecnología porque las cosas pasaron muy rápido en una área muy grande. Y esa dinámica de rendimientos está muy relacionada también con la evolución de las recomendaciones de fertilizantes en nuestro departamento. Si mirarmos acá los periodos y la productividad, el porte de materiales y las recomendaciones, tenemos bien claro eso, ¿no? Por ejemplo, hasta 1969, con variedades de porte alto, las productividades estaban ahí por alrededor de 3.3, vamos a enfocar acá en nitrógeno, que es lo que más tiene respuesta en arroz. Entonces teníamos ahí una recomendación de 30 kilos, adecuada para ese tipo de material. Y esto fue evoluindo, ¿no? De 50, 70, 90 kilos hasta 120 kilos en las recomendaciones oficiales de 2004-2007. Estos 120 kilos de nitrógeno, si sumados con fósforo y potasio, resultaban en hasta 300 kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, comparado con 110 kilos en los 70, entonces son diferencias bien expresivas. Y hoy, las recomendaciones oficiales para esta productividad promedio que tenemos de 7.5, acá tenemos hasta 150 kilos de nitrógeno,
hasta 70 kilos de fósforo y hasta 135 kilos de potasio. En total, 335 kilos de nitrógeno, fósforo, potasio para nuestras condiciones, para nuestros materiales en el Río Grande do Sul. Y estas recomendaciones actuales son resultado de ensayos que han sido hechos en varias partes del departamento con diversos tipos de suelo. Apenas para ilustrar eso, acá nosotros tenemos una tabla con diferentes sitios del estado, en diferentes zonas arroceras de nuestro departamento. Entonces, en Camacuã, por ejemplo, es un plano solo que estaba cultivado con arroz año tras año, un suelo con altos teores bajo teor de argila, materia orgánica bajo, fósforo, todo eso. Entonces se partía de rendimientos de 4 toneladas por hectárea y con esses ensayos llegamos a 7.7 y así fuimos en los diferentes sitios. Miren que acá, por ejemplo, en Dom Pedrito, que es un vertisolo, el testigo partía de 9.1 con respuestas a fertilización de hasta 11 toneladas por hectárea. Entonces, independiente del tipo de suelo, los incrementos y con esos ensayos eran muy parecidos, alrededor de 3.2 en las diferentes zonas arroceras. Entonces, este trabajo obviamente fue hecho en suelos pobres como planosolos y gleisolos, que nosotros teníamos este tipo de curva de incremento de rendimiento por la fertilización, y suelos más ricos como chernosolos, ¿no? Entonces las curvas son diferentes, pero los incrementos muy parecidos. Y obviamente tenemos también ensayos con diferentes variedades. Entonces miren cómo se comporta un IRGA 424, partiendo de 6 toneladas por hectárea hasta 12 toneladas por hectárea. Entonces son materiales que constituyen muy alta expectativa de respuesta, hasta materiales ahí con menor potencial productivo, pero también con respuestas consistentes. Entonces, todo eso, muy resumidamente, resultó en este último manual de recomendaciones para expectativas de respuesta del arroz a fertilizantes. Es una publicación de IRGA. Y también, muy resumidamente, esta es la tabla de recomendación para nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, en esta tabla nosotros consideramos la expectativa de respuesta a fertilizantes. Entonces, en términos de nitrógeno, nosotros consideramos la materia orgánica del suelo como indicador. Entonces, tenemos, en este caso, 90% de nuestros suelos cultivados con arroz tienen materia orgánica abajo de 2.5, entonces es muy representativo para nosotros. Si queremos tener una respuesta alta, tenemos que poner ahí hasta 120 kilos por hectárea de nitrógeno. Lo mismo para fósforo, teores bajo, medio, alto y muy alto. Estos son los niveles para cada categoría. Y potasio también, potasio para nosotros consideramos el teor de potasio en el suelo y la capacidad de intercambio de cationes. Entonces es una interpretación un poco más compleja, pero solamente para ilustrar para ustedes que podemos llegar hasta 90 kilos por hectárea de una expectativa de respuesta alta. Pero en condiciones de muy buen manejo, variedades muy responsivas como IRGA 424, nosotros tenemos dosis mayores de fertilizantes, recomendación de fertilizantes. Podemos llegar hasta 150 kilos de nitrógeno, hasta 70 kilos de fósforo y hasta 135 kilos de caloizoa. Y también tenemos que considerar expectativas bajas de respuesta, y esos son las cantidades de fertilizantes en esas situaciones. Bueno, resumidamente es eso, pero obviamente nosotros tenemos que considerar muchos otros factores cuando estamos haciendo una recomendación de fertilizantes.
El más importante de todos, ya fue dicho acá, es la fecha de siembra. Acá nosotros tenemos 3 ejemplos de sitios muy distintos en Rio Grande do Sul: Cachoeirinha, cerca de Porto Alegre; Uruguaiana, en la frontera oeste, la frontera con Argentina; y Santa Vitória do Palmar, frontera con Uruguay. Y miren cómo se comportan los rendimientos promedios en función de la época de siembra, de la fecha de siembra. Entonces, obviamente, para cada sitio nosotros tenemos un periodo ideal de siembra para tener los máximos rendimientos. Pero tenemos que considerar cuando esto no es posible y tenemos que adaptar nuestra recomendación para estos casos. Y también tenemos que adaptar eso para las siembras más tempranas, que están cada vez más comunes en Rio Grande do Sul. Entonces nosotros vamos a tener una expectativa de respuesta diferente en siembras muy tempranas, en siembras ideales y siembras tardías. Entonces tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar también la infestación por arroz rojo, la rotación con ganadería, con soya, con especies leguminosas, y también la densidad de siembra. Entonces, esos factores agregados tienen que ser considerados. Y nosotros entonces, en ese escenario, formulamos este programa, este software de recomendación de adubación, de fertilización, que se llama Adubarroz. Adubarroz es una palabra compuesta entre adubo y arroz. Entonces, sí, solamente para explicar para ustedes. Entonces, ese es un sistema de recomendación que considera todos esos puntos que interfieren sobre la respuesta a fertilizantes. Entonces, rápidamente yo voy a hacer una brevísima demostración para ustedes. El usuario obviamente debe indicar los atributos de suelo del campo para el cual será hecha la recomendación. Entonces, todos esos atributos acá, IRGA hace esta análisis gratuitamente. Entonces, solo los productores que quieren saber cómo está la fertilidad del suelo van a tener todos esos atributos mapeados ahí para poder alimentar el programa. Y después de caracterizar el suelo, el productor tiene que contestar una serie de preguntas para saber cómo va a ser esta recomendación. Vamos a considerar, por ejemplo, acá tenemos el material IRGA 424, es un material de ciclo medio. Entonces, el programa nos dice que el máximo potencial de respuesta de esta variedad es considerado muy alto para siembras hasta 5 de noviembre. Entonces, si el productor seleccionar acá otra data de semeadura fuera de esta, el programa automáticamente va a cambiar la expectativa de respuesta, va a bajar para alto o para medio, dependiendo de esta fecha de siembra. En este caso acá seleccionamos una fecha ideal. Otro punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la aplicación, la necesidad de cal. Entonces, informamos anteriormente que el suelo era ácido, el programa automáticamente nos recomienda, nos pregunta si queremos aplicar ese cal. Si prendemos sí, él va a preguntar el pRNT del cal, y si deseamos hacer esta corrección para pH 5.5, que es ideal para arroz, o pH 6.0, que es recomendado para soya y otras especies en rotación. Y ahí el programa va siguiendo, hay otras preguntas ahí. Y entonces, baseado en estas preguntas, el programa nos informa cuáles son los nutrientes necesarios, en ese caso, de este ejemplo, 1.5 toneladas por hectárea de calcário, 150 de nitrógeno, 70 de fósforo, 85 de potasio, y ese suelo era un suelo considerado deficiente de azufre, 24. Después, en el seguimiento del programa, tenemos que informar cuál fuente de fertilizante va a ser utilizada en la fertilización básica. Y también tenemos la opción de accionar el gerenciador financiero para administración de costos, y prendiendo sí
tenemos la posibilidad de hacer una comparación entre las materias primas y los formulados, ¿no? Entonces, yo hice un ejemplo acá con un formulado 5-20-20, y para este tipo de suelo, para este ejemplo, nosotros tuvimos estas cantidades de fertilizante formulado en comparación con materias primas. En esos dos casos, la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio y azufre es exatamente lo mismo. Y simulé acá unos costos ahí solamente para mostrar para ustedes que el programa también hace este cálculo de los costos por hectárea. En este caso, el fertilizante formulado costaría unos R$100 o $30 a más en comparación al uso de materias primas. Caso este fertilizante sea desbalanceado para las características del suelo predenteadas anteriormente, el programa también hace una alerta. En este caso acá está diciendo que la cantidad indicada de fertilizante 5-20-20 es calculada para suplir la demanda de fósforo, no siendo suficiente para atender a la demanda de potasio. Entonces, automáticamente, el programa sugiere un complemento da dose de potasio pela aplicação de ureia cloretada, nosotros llamamos, 260026. Entonces, todo eso se arregla ahí al final para tener las dosis más correctas para aquella situación específica. Y bueno, entonces después, al final, el programa genera un reporte final con todas esas informaciones de la variedad, la fecha, la expectativa de respuesta, replica el análisis de suelo, la recomendación de nutrientes, y hace un reporte final con una ilustración del posicionamiento de los fertilizantes y del calcario durante el ciclo de cultivo. En ese caso, 1.5 toneladas por hectárea de calcario aplicada hasta 1 de julio, esto para dar tiempo de este calcario reaccionar con el suelo. Son 3 meses antes adelantado de la siembra. Los 350 kilos de 5-20-20 en la siembra, en el estadio B3-B4, 100 kilos de urea más 100 kilos de sulfato de amonio para suplir la demanda de sulfato de amonio. 74 kilos de urea, 75 kilos de urea en B6, 6 a 7 hojas, 40 kilos de urea más 60 kilos de 260026 en el estadio de 8 hojas. Para nosotros, cada vez más estamos convencidos de que para variedades de ciclo medio en nuestras condiciones, el ideal es la aplicación de nitrógeno fraccionada en 3 coberturas. Es porque la ilustración sale con tres indicaciones de posicionamiento del nitrogenado. Entonces, eso significa que 50% del nitrógeno es puesto acá en B3-B4, 25%. Automáticamente, el programa hace ese cálculo de 50, 25% para variedades de ciclo medio, y de 66% más 34% en variedades de ciclo curto, para nuestras condiciones. Bueno, obviamente nosotros tenemos que investigar también la inserción de otros actores en los sistemas de producción y su influencia en este programa. El programa do Arroz considera también, en determinado momento se hace la pregunta si este suelo está insertado en rotación de culturas con soya o integración ganadería y agricultura. Si el usuario prende sí, la recomendación va a bajar en función de la experiencia que nosotros tenemos. Pero soja, ¿qué podemos decir sobre soya? Es que la recomendación va a cambiar, pero más, y esto está más relacionado con los beneficios que la soja hace en términos físicos y en términos de control de malezas por el uso de glifosato, y un poco por el aporte de nitrógeno ahí, que no es tan significativo después de un año
que vamos a tener el arroz en el sistema después de eso ahí. Pero tenemos que investigar, la soja con rotación con arroz en Rio Grande do Sul está creciendo mucho. Creció de unos 50.000 hectáreas hasta 300.000 hectáreas hoy día. Entonces, es una tendencia que tenemos que investigar con más atención. Pero también, y más complejo, es la investigación cuando introducimos los animales en el sistema de producción. Entonces, nuestro foco está en este tipo de escenario. Entonces, nosotros sabemos de antemano, de principio, que el animal cambia las tasas de los flujos de los procesos sistémicos. Esto no solamente en tierras bajas, pero en cualquier sistema integrado de producción. Y es por medio de los procesos envueltos en este acto que los animales afectan el funcionamiento de los ambientes pastorizos. Entonces, yo voy a hablar un ratito sobre esta influencia que los animales tienen. Entonces, tranquilo. Entonces, el animal insertado en el sistema, nosotros sabemos que el sistema radicular va a cambiar totalmente en función, por causa de este estímulo que el animal, cuando bien manejado, va a producir sobre la producción de las raíces. Entonces, este es un cambio importante. Sabemos que cuanto mejor el manejo de este animal, más profundas serán las raíces y todo lo que esas raíces van a llevar consigo para profundidades mayores del suelo. Esta influencia está muy clara en la movimentación vertical de partículas de cal. Esto está siendo investigado por nuestro grupo de pesquisa, de investigación. Tenemos claro eso, que esta continuidad de poros proporcionada por el buen pastoreo animal puede llevar el potasio, el cal en profundidades mayores sin la acción de maquinaria. Y también todos los pequeños insectos que están envolvidos en el sistema conservacionista de suelo también hacen un trabajo importante ahí, por sus galerías que llevan nutrientes y correctivos a profundidades mayores. Estamos hablando acá específicamente de un sistema conservacionista. Estamos un poco lejos de eso en el sistema de producción de arroz en Rio Grande do Sul, pero ya tenemos casos de siembra directa, sin revolvimiento, y estamos teniendo esas respuestas ahí. Entonces, yo pienso que es importante nosotros empezarmos este tipo de conversa acá también. Bueno, algunos datos sobre el efecto del pastoreo en atributos de suelo. En las barras verdes tenemos el buen pastoreo. Cuando hablo en buen pastoreo significa un raigres manejado a 20 centímetros de altura, un pastoreo continuo y esta altura. Entonces, en este caso, acá podemos ver el efecto del pastoreo sobre el pH, saturación de bases, saturación por aluminio, teores de calcio y magnesio en profundidad por el efecto del animal. Entonces, todo eso va cambiando las cosas, va cambiando nuestro modo de interpretar las análisis de suelo y los efectos que los animales tienen en el sistema de producción. Entonces, resumidamente, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de este pastoreo en sistemas de integración agricultura y ganadería? Entonces, nosotros tenemos una modificación de las tasas y flujos de los procesos con reciclaje del material orgánico y optimización de la dinámica de los nutrientes entre los compartimentos suelo, planta, atmosfera, un mayor efecto de la aplicación de cal en la corrección de la acidez en profundidad, mayor producción de raíces, mejorando la estructura del suelo, mayor actividad de la biomasa microbiana en el suelo, estímulo al proceso de agregación con agregados mayores y más estables, a causa de la protección física y química de los compuestos orgánicos que los animales promueven. Y este servicio el animal hace
casi gratuitamente, sin costos. Si miráramos acá la exportación de nutrientes, que 1000 kilos de peso vivo de animal, peso vivo producido, en comparación con arroz y soya, nosotros vamos a ver la diferencia entre o que es exportado por el animal y o que es exportado por los granos. Por ejemplo, en términos de nitrógeno, tenemos una exportación de 25 kilos de nitrógeno en 1000 kilos de carne, 140 kilos de nitrógeno en una finca de 10.000 kilos por hectárea de arroz, 180 kilos de nitrógeno en 3.000 kilos de soja, 15 kilos de fósforo con el ganado, 54 kilos con arroz, 45 con soja, 1.8 de potasio, 29 kilos en 10 kilos de arroz, 60 kilos exportados por los granos de soja. Entonces, tenemos que aprender a manejar el animal para que él haga este servicio para nosotros y a pesar de todas las dificultades que tenemos en el manejo de los animales en sistemas integrados en tierras bajas, hay ahí buen ejemplo de productores que ya están haciendo. Entonces sabemos que es posible y ese es un cambio que estamos empezando en Rio Grande do Sul y que tenemos mucho a aprender con lo que está pasando acá en Uruguay y Argentina. Pero en términos prácticos, en términos teóricos todo es muy bonito, ¿no? En términos prácticos, ¿cuál es el beneficio que la pecuaria puede proporcionar para el arroz? Entonces, nosotros hicimos un trabajo de investigación en 4 sitios distintos, con distintos períodos de descanso de la chacra. Entonces, en Camacuã, en un plano solo, arenoso, 2 años sin arroz, con pastoreo animal, trébol y acevén y raigrés en los inviernos. Don Pedrito, un vertisolo, 5 años, trébol más raigrés, mostardas 10 años, un campo nativo mejorado, Uruguaiana 16 años de descanso. ¿Y cómo fueron los rendimientos? Muy resumidamente para ustedes. Básicamente, lo que nosotros hicimos en estos 4 sitios fue tomar muestras de suelo y hacer una recomendación baseada en los datos, en la recomendación oficial, entonces, que corresponde a 100% acá. Entonces, acá, el suelo estaba nos mostrando que oficialmente tendríamos que aplicar determinada dosis de nitrógeno, fósforo y potasio a este costo. El real hoy está como 3:1 en términos de comparación con dólar. Entonces, en Camacuã, llegamos à conclusão que a dose de máxima eficiência econômica correspondia a 79% dessa dose, com um período de descanso de 2 anos. Com um período de descanso de 5 anos, esta dose de fertilizantes bajou a 41%, solamente por el efeito dos animais e tudo. Em mostardas, em um solo extremamente arenoso, com 10% de argila, partimos aí de uma produtividade de 10 toneladas sem adubo, sem abono, y respuesta a solamente 45% de la dosis oficial. Y Uruguaiana, 55%, con incrementos acá de solamente 840 kilos, 800 kilos, media tonelada, y acá, con 2 años, 2.2 toneladas por hectárea. Entonces, en resumen, estos fueron los incrementos, y ustedes pueden ver que cuanto más mayor el periodo de descanso, que es muy próximo de la realidad de acá de Uruguay, menores los incrementos y más complejos son los procesos para explicar, para investigar. Bueno, estoy cerrando mi presentación. Gustaría de invitarlos a mirar este informativo que está siendo lanzado en los próximos días. Ahí vamos a tratar específicamente de este software. Si uno tiene interés en conocer esta herramienta con más detalles, puede accesar acá este enderezo en esta dirección para tener estas informaciones. Ivanor Anguinoni es un coautor de este trabajo. Ivanor es el grande maestro de las recomendaciones de
de fertilizantes para arroz en Rio Grande do Sul. Hizo un trabajo de consultoría para IRGA por 10 años bastante productivo. Y ahora, terminando, me gustaría de un espacio de 10 segundos para invitarlos a participar del tercer día de campo de invierno de este protocolo experimental que se llama, que Gonzalo ha comentado, Sistema Integrado de Producción Agropecuaria en Tierras Bajas, en 18 de agosto, en la Hacienda Corticeras, cerca de Camacuã, cerca de Pelotas. Nosotros en el día de campo de verano tuvimos la presencia de Gonzalo, tuvimos la presencia de gente de Argentina, de Paraguay, que tiene mucho a intercambiar en términos de información con nosotros. Entonces es importante la presencia de ustedes. Si pueden tomar un tiempo ahí para visitarnos, va a ser muy importante para nosotros. Entonces esperamos a todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad.